Hay algo que también quería hablar sobre esto antes de empezarte con la pregunta, porque hay algo que te voy a poner primeramente. Las elecciones parlamentarias y, y de gobernadores en Venezuela de este domingo, día 25, dejaron tres mensajes bien importantes, joven. El primero, un, un altísimo índice de abstención, ¿verdad? Segundo, según el CNE, ¿verdad? La cómoda victoria obtenida por el chavismo, ¿verdad? Y tercero, la abrupta caída del sector de la oposición, o mejor dicho, los alacranes, según este análisis, ¿verdad, señor Howard? ¿Usted qué opina en referencia a esta estrategia que aplicó la líder de llamar a la desobediencia, o sea, de no votar? ¿Cuál es el aspecto fundamental de esto? ¿Cuál es la idea fundamental sobre este tipo de índole que sucedió el día 25 y días antes? Porque después vengo con otra. ¿Qué me dice usted? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, señor Joseph, muchas gracias. Un honor para mí estar aquí y responder a sus preguntas. Con respecto a lo que usted me plantea, lo fundamental aquí es destacar que el mensaje de la líder de Venezuela, yo la comencé a llamar a partir de anoche líder de Venezuela en vez de líder de la oposición, ya después le puedo explicar por qué. Pero el mensaje fundamental de ella fue la rebelión, la desobediencia por parte del pueblo venezolano en contra de lo que se denominó por parte de la dictadura como un evento electoral. Sabemos que en Venezuela hubo un hecho irrefutable que fue el del 28 de julio en el cual hubo una participación tremenda de todos los venezolanos y en la cual por lo menos 68% de la población eligió a Edmundo González como presidente electo ese día. Ese resultado todos sabemos que fue echado a la basura por parte de este régimen y no se respetó la voluntad popular. Entonces, en base a eso y en base a que el organismo electoral llamado CNE estaba inmerso en este fraude masivo que se realizó en contra de la voluntad del pueblo de Venezuela, la líder, para tomar postura en cuanto a este evento del pasado 25, entonces llamó a desobedecer esa convocatoria y así fue respaldada por lo menos el 85% de la población, según los datos de los exit poll que se tienen de ese día. Eso lo que demuestra es un amplio respaldo a la convocatoria que hizo la propia líder, porque vimos que en las calles de Venezuela, en los pueblos, ciudades de Venezuela, las calles quedaron vacías y los centros electorales estuvieron vacías desde primero, desde primera hora de la mañana hasta el finalizar la jornada. De eso hay cuenta por las fotografías y los videos que tomó la gente en ese momento el pasado domingo. Entonces, desde mi punto de vista, eso era lo que correspondía hacer porque es coherente con lo que se viene hablando desde el pasado 28 de julio. Mal podría María Corina Machado llamar a votar cuando venimos de un robo masivo que ni siquiera se ha concluido desde el punto de vista de que el CNE, lamentablemente, no cumpliendo con su deber ni con la norma electoral, no publicó resultados discriminados acta por acta, mesa por mesa, región por región, sino que sencillamente lo dejó en un oscurantismo, le pasó la papa caliente, por así decirlo, al TSJ para que el TSJ dirimiera esa diferencia cuando no le correspondía y entonces lo coherente era no avalar esta nueva convocatoria a elecciones, entre comillas, que hizo la dictadura Y la para el pregunta 25 de puede que mayo. sea de esta: ¿qué O puede sea, que fue suceder después conveniente de este tiempo, después del 25 de mayo? ¿Qué tú crees que pueda suceder? ¿Cómo sería un acontecimiento en Eh, desigual con la oposición? Bueno, hay que ser un poco precavido con eso. Yo, por lo menos, desde mi punto de vista, yo prefiero siempre dar una opinión, por supuesto, y a mi análisis acerca de lo que va sucediendo, pero no metiéndome más allá. Es decir, no diciendo va a pasar esto, va a pasar lo otro, porque recuerde que la política venezolana es muy, como yo lo diría, muy vertiginosa. A veces tiene cosas cambiantes. Por ejemplo, este evento de Juan Pablo Guanipa no lo esperábamos. Levantó mucha rabia, mucha ira en el pueblo, en la gente, en el ciudadano, en mí propiamente, porque cuando vi que lo apresaron, bueno, eso
eso causó molestia, ¿no? E indignación. Pero después del 25 de mayo, lo que sí es objetivamente claro es que hubo un pueblo que acató un llamado, ¿ok? El 85% acató el llamado de una persona, en este caso de María Corina Machado. Y creo que el liderazgo de ella salió más fortalecido aún, lejos de lo que algunos pueden decir de que el liderazgo de María Corina se está apagando, de que se está diluyendo, de que ya nadie le para, nadie la quiere. Yo creo que es todo lo contrario. Si algo quedó claro el 25 es Venezuela rechaza totalmente o casi totalmente a este régimen. ¿Por qué? Porque entendió que el 28 de julio quedó algo inconcluso y entendió también que el 28 de julio se cometió una estafa a la voluntad del pueblo. Y eso es una base fundamental de la república, de la democracia. O sea, si tú incumples o no respetas la voluntad popular, entonces ¿qué queda? No queda absolutamente nada. Por eso O sea, yo fui uno de los que dijo al día siguiente de esa elección, mira, lamentablemente la república la mataron. Esa fue mi humilde opinión en aquel momento. Y fue por te eso, escuché. porque una república se basa en la separación de poderes y el respeto, sobre todo, de la voluntad popular. Entonces, ¿qué viene después del 25 de mayo? Bueno, el liderazgo de María Corina sale fortalecido y el régimen queda totalmente expuesto y desnudo, más de lo que estaba, por supuesto, porque si ellos querían que la gente saliera a la calle y la gente participara, se llenaran los centros de votación, eso fue algo que no existió. Entonces, ¿qué Ma- refrenda eso? ma- Precisamente lo del 28, lo confirma. Más bien que es un hito para refuerzo de lo que pasó el 28 de julio. ¿Verdad? Totalmente. Por eso es que yo te pregunto, porque tú sabes que yo te sigo mucho en mis tiempos libres, en mis tiempos que estoy ocupado. Trabajo solo, no trabajo por una compañía, pero bueno, en mis tiempos libres lo paso mucho escuchando, cojo de aquí, cojo de allá, tengo una idea como analítico que soy de la política. Me gusta tener un poco de jugo por aquí, un poquitico de jugo y mezclarlo a ver qué es lo Es, que me da. desde mi Me, humilde punto de me, vista, totalmente lo contrario, porque lo que ellos querían, que era la legitimación, no se dio, porque no hubo baño popular en este acto electoral. No sé si me entiende. En las calles estuvieron claro. solas, fue totalmente evidente. Ahora, si las calles hubiesen estado llenas de gente, los centros electorales llenos de gente, ellos hubiesen tomado eso como una gran victoria. ¿Por qué? Porque estarían diciendo hoy que el pueblo los apoya y que ese supuesto triunfo de Edmundo González no fuese tal, porque el pueblo salió a refrendarlo, cosa que obviamente sabemos que no sucedió. En tu análisis político sobre este tema, hay algo que me gustaría que me respondiera. Sí. ¿Cómo tú puedes pensar que estas personas están actuando hoy en día? ¿Cuál es el sentir en ti que tú puedes ver en la mano o en la cara de estos partidos de izquierda al tener por segunda vez en 10 meses que hizo ayer que la victoria de Mundo y María Corina? ¿Cuál ha sido su sentir? Muchos fiestean, hacen fiesta. He Ujú. visto muchos videos en Islas Margarita donde hay personas, no menciono su nombre, donde tratan de celebrar muchos de que hacen este tipo de contenido de partido de izquierda, tú los conoces, no voy a mencionar los nombres también, que se alegran de lo que ha sucedido cuando realmente es una falsa, no, es una falacia, no ha sucedido realmente en un análisis político que yo llevo a cabo una victoria sobre la izquierda. Yo lo ¿A que qué se creo debe que esto? es que lo que pasa es que hay un aparato comunicacional de parte de ellos que dan la sensación de victoria, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Y está bien porque es entendible. Ellos van a buscar siempre confundir a la gente tratando de convertir una derrota en una victoria. Y para eso tienen, yo lo denomino así, ojo, sicarios comunicacionales, personas a sueldo que se la pasan día y noche en estas redes sociales tratando de desvirtuar la realidad. Obviamente aquí hay un pueblo, aquí hay ciudadanos, personas que hacemos vida en las redes sociales, que estamos al tanto de la realidad, que nos gusta estar informados, que nos gusta actualizarnos, que nos gusta leer e investigar y no solamente quedarnos con el relato oficial, que sabemos que el relato oficial, señor Joseph, todo lo que ellos digan, lamentablemente, tengo que decirlo que todo lo que ellos dicen y hacen es
en torno a una mentira, a una obra de teatro, a una cuestión montada para hacer ver algo. Hay un libreto Hay escrito. un libreto, hay una línea. Ellos a veces nos Gracias. dicen a nosotros de que somos pagados por María Corina, que somos pagados por la CIA y por tantas otras cosas. Pero mire, nada más alejado de la realidad. Yo pongo mi caso personal. Yo me meto en diferentes sitios web para buscar la información. Trato de confirmar la noticia. Yo no estoy pendiente de ninguna línea que me mande ningún político. Ahora, hay un grupo que sí lo hace. Hay un grupo que está pendiente cuál es la línea. Por ejemplo, en el Canal 8, usted sabe que hay un programa de todos los miércoles en la noche dirigido por el señor Cabello, donde allí se lanzan líneas, se bajan líneas y en base a lo que se diga en ese programa, usted ve que todas las personas que hacen vida aquí en la red social, que apoyan al gobierno, repiten esa misma línea. En un análisis que yo hago, Sí. ¿verdad? Político, dice también, pero ella hace énfasis en que jamás saldrá de Venezuela. O sea, usted, señor Howard, ¿cree que sería factible en estos momentos cruciales por los que pasa Venezuela, que sentimos que estamos más cerca de esta libertad, que María Corina saliera de Venezuela o se quedara? ¿Y No. por qué? Ok. ¿Y por qué? ¿Cuál de Bien. ellas es tu respuesta? No, mi respuesta es la que precisamente ella dio, creo que fue ayer en una entrevista que retransmitimos por aquí, que precisamente habían personas que en esta red social también estaban sugiriendo como que ella debería salir de Venezuela por su seguridad, porque desde afuera hace mucho más cosas que desde adentro. Pero fíjense que ella respondió muy contundentemente a eso, que si bien se alegraba y era un alivio para ella que estas personas que estaban en la embajada de Argentina hayan salido, como vimos que salieron, por la operación Guacamaya, ella sin embargo dijo que ella no tenía planteado salir de Venezuela, que eso no va a suceder, lo dijo muy categóricamente y yo creo que en eso tiene razón y acierta, porque el pueblo de Venezuela ha visto que ella ha sido un liderazgo que verdaderamente ha antagonizado, por supuesto, en contra del régimen. Y el que ella saliese de Venezuela no iba a ser visto como algo muy bueno, quizás por mucho, porque ella se ha mantenido esta lucha y ella también fue la que dio a conocer el lema hasta el final. Y creo que esa actitud que tiene y esa decisión que tomó le honra en ese eslogan, puesto que si la lucha es hasta el final, pues bueno, ahí ella está demostrando que está resistiendo, inclusive dentro de la misma cueva del lobo o del monstruo, como querramos llamarlo, y eso le da más fuerza moral a todo este movimiento, porque no es una líder que les está diciendo a los que están adentro de Venezuela, pasando cualquier tipo de calamidades, que se sacrifiquen, sino que ella también está asumiendo ese reto junto con sus seguidores, y eso enaltece más su liderazgo, creo yo. Muy importante, Howard, que te voy a leer, que producción me lo envió. Y Sí, lo leí, lo analicé muchas veces. Y esto lo dijo Winston Churchill, ¿verdad? Dice así: quien se humilla para evitar la guerra, se queda con la humillación y con la guerra. Winston totalmente. Churchill. Ahora, ¿sabe por qué producción me envió esto? Sí, Porque esto también lo mencionó nuestro querido hermano Juan Pablo Guanipa en una de sus publicaciones en X, luego de su secuestro, ¿verdad? Es de conocimiento de todos que él dejó muchas instrucciones si era secuestrado por el régimen, ujú, ¿verdad? Y bueno, sucedió esto, ¿verdad? Si tendrían que mandarle, o si usted tendría que mandarle un mensaje a Juan Guanipa en estos momentos, ¿qué usted de corazón le diría como venezolano, como hermano, como pana, como todo, como hijo, como sí. de todo? ¿Qué usted le diría? Yo Por le favor. diría que lo admiro de verdad por la valentía que ha demostrado, porque la valentía se demuestra, no se dice. Hay muchos que a lo mejor son muy valientes de la boca para afuera, pero otra cosa es cuando usted con su propia vida lo demuestra. Y yo creo que Juan Pablo Guanipa lo ha demostrado, porque le ha hecho frente, ¿ok? Le ha hecho frente sin restricción a eso, a ese monstruo, a ese régimen que está allí, que sabemos que es peligroso, que es perverso, que es muy malo, pero con todo y eso, ese señor
ha demostrado con sus hechos, poniendo su vida inclusive por delante. A esta hora no sabemos, lamentablemente, cuál es el paradero de él, cuál es su estado físico, ¿me entiendes? No, no lo sabemos, pero podemos imaginarnos algo, lamentablemente, de lo que pudiese estar pasando. Y yo en mi live dije en esos días posteriores a su secuestro, de que él tiene una fuerza moral y el mensaje también que él ha dado, no solamente con sus palabras, sino con todo eso que nosotros vimos, es para nosotros admirable, para el pueblo de Venezuela. Yo sé que muchos lo opinan así. ¿Por qué? Porque es una persona que fue de frente. Recordemos que cuando él no se quiso juramentar delante de la Asamblea Nacional Constituyente hace varios años atrás, y eso le valió que no le respetaran el resultado de la votación popular del pueblo zuliano, porque el pueblo zuliano lo votó a él para ser gobernador. Pero vemos que esta gente otra vez pasó por encima de la voluntad popular, y porque él no quiso humillarse delante de esa Asamblea Nacional Constituyente, le fue arrebatado entonces su puesto de gobernador. Entonces, fíjese, usted acaba de citar una frase de un personaje histórico que a mí también me gusta mucho leer y saber de él. Y esa frase de la humillación, el que se va a quedar con la humillación y la guerra, tiene que ver con uno de los primeros ministros de Inglaterra, el señor Chamberlain, que fue a hablar con Exacto. Hitler y esperaba que el monstruo iba a hacer las paces con él. Pero obviamente sabemos quién fue aquel personaje histórico, y él regresó a Inglaterra con un pañuelito blanco. Hay grabaciones de eso, bajándose del avión, pensando que él iba a obtener la guerra, la paz con Hitler. Pero vimos que obviamente no fue eso, sino todo lo contrario. Entonces él se quedó con la humillación y encima con la guerra también. Eso viene a causa de ese momento histórico. Esto, pero es el tema, eso de lo que usted hablaba, de que no vio en esa elección mayor cantidad o de militares o de policías o de agentes del orden, sino una persona que estaba allí. Y eso mismo yo también he criticado para mi país, porque yo considero que una elección, un hecho electoral, tiene que ser netamente civil. Y en mi país yo sé que se ha acostumbrado, no desde este tiempo de Maduro o de Chávez, viene de mucho más atrás, que el Plan República, el llamado Plan República, que son los militares, en este operativo de resguardo, custodia del material electoral, de los centros electorales, entonces siempre han tenido ese rol. Yo estoy en contra de eso. Si usted me pregunta a mí, yo quitaría todo eso en las elecciones de mi país. ¿Por qué? Porque considero que el tema electoral es netamente civil. Los militares no tienen absolutamente nada que ver allí. Debería también volverse a que los militares estén en sus cuarteles y no tengan que ver con ninguna militancia política, ni siquiera el voto, así como estaba en la Constitución del 61, que después de Chávez en la del 99 se le dio el derecho al voto. ¿Por qué? Porque eso distorsiona lo que es el hecho político electoral de nuestro país. Usted a lo mejor quizá no tiene este detalle, pero en los últimos años, no sé, me atrevería a decir los últimos 10 años o 12 años, ¿cuál ha sido la norma? Que antes de que se dé el resultado electoral por parte del CNE, viene una cadena nacional de radio y televisión del alto mando militar diciendo y dando un mensaje, cosa con la que yo nunca he estado de acuerdo, porque ¿por qué los militares tienen que dar un mensaje antes de que se dé el resultado? ¿Para qué? Aquí el que tiene que hablar es la autoridad electoral y punto, y ya, y se acabó. Sabemos que pero Venezuela, no, hemos visto que la norma ha sido así, productor de petróleo, y si se le cierran las puertas al ámbito petrolero, entonces allí se genera un problema. Pero esta cuestión de Chevron y la supuesta licencia que prácticamente va a quedar como especie para que mantener los pozos petroleros y que todo lo que haya allí no se pierda, las herramientas, la maquinaria que ellos utilizan, lo veo como una parte de una estrategia para que quede ese mantenimiento allí, porque creo que esta licencia o la cancelación de esta licencia va con una estrategia de que en algún mediano plazo o corto plazo, uno no sabe, porque puede pasar en cualquier momento, pueda haber un cambio de gobierno. Entonces, cuando haya un cambio de gobierno, obviamente esos pozos que se habían estado utilizando por Chevron vuelvan a utilizarse, ¿ok? Pero más allá de eso, las implicaciones que tiene
el término de la licencia 41B para Venezuela son, por supuesto, de dimensiones grandes para la economía venezolana que se va a ver resentida. Por ejemplo, va a haber caída de ingresos para el Estado venezolano. Pero como lo ha dicho María Corina Machado, estos ingresos que ellos percibían por parte de esta licencia otorgada a Chevron, esos ingresos no habían sido utilizados para el bienestar del pueblo, señor Joseph, porque hemos visto que estas licencias se otorgaron desde el 2022, noviembre del 2022, si mal no recuerdo. O sea, pasaron 23, 24 y parte del 25, más de 2 años, casi 2 años y medio. Y hemos visto que en estos 2 años y medio no ha habido mayor avance en el país. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que estas personas que usurpan el poder, más allá de que hayan tenido por este tiempo esta licencia y que hayan tenido ingresos petroleros provenientes de esa actividad petrolera, no han repercutido en el bienestar de la gente. Todo lo contrario. Hemos visto que el Estado venezolano o el gobierno venezolano ha dilapidado los ingresos del Estado para su uso específico, para su uso personal o para su uso partidista o para su uso ideológico. Es decir, como ha dicho la misma María Corina, el dinero que ha entrado ha alimentado la maquinaria de represión del régimen, no ha alimentado el aparato productivo del país, no se ha visto reflejado en la infraestructura de Venezuela, no se ha visto reflejado en el bienestar o en el crecimiento y en el desarrollo de la sociedad venezolana. Entonces es allí donde nosotros tenemos que caer en cuenta y no caer en la falsa narrativa del régimen de que porque se acabaron las sanciones, entonces ahora viene la crisis. No, es que ustedes tenían las licencias aprobadas por estos 2 años y medio y ustedes no aprovecharon ese dinero verdaderamente para lo que era, sino para su beneficio. Y es allí donde no estos señores, los sicarios comunicacionales de aquí, de estas redes, es lo que quieren hacerle ver a la audiencia y no es así.